voy a compartir. Voy a compartir mi pantalla para presentar lo que hemos preparado para hoy, para ustedes en general. Ok. Sí, me confirman que tengo en pantalla Sí, la presentación. Los aportes de la neurociencia en la educación. Vamos a ver cómo es que entramos en esta mirada que el Perú ha optado por una educación basada en competencias, que nosotros, por ejemplo, en religión trabajamos dos grandes competencias. Cada competencia tiene dos eh, capacidades que interactúan, pero ambas competencias interactúan entre sí. Entonces, ¿cómo es que la neurociencia, hoy día el propósito es conocer básicamente la neurociencia? Entonces, siempre comienzo partiendo de una situación que es una época de cambios que nos ha tocado vivir, eh, que ha generado incertidumbre, que genera incertidumbre en todos, particularmente en los docentes, porque una de las cosas es que la manera de entender el mundo y el conocimiento, fundamentalmente la manera de entender el conocimiento, hoy día se hace desde una epistemología vivencial. Esto es importante, no lo he puesto acá, de una epistemología vivencial, introspectiva vivencial, porque el conocimiento ocurre en el cerebro humano, pero ocurre en situaciones concretas, no ocurre en el aire, es vivencial. Por eso para nosotros en el área de religión es tan importante que no construyamos conocimientos teóricos en el aire, sino en la vida misma. Y la palabra que acaba de decir el profesor es que el área de religión no es solo conocimiento, es vida, justamente porque es vivencial. Entonces, pero debemos también situarnos, estar al día con esta epistemología vivencial de pensamiento complejo, que habla de competencias, y esto ha llevado a cambios en el aprendizaje, como cambios en los medios de aprendizaje. Hoy los chicos aprenden diferente a como nosotros aprendimos. Hoy día ellos tienen medios como es los dispositivos de terminales que tienen en la mano, los celulares, que ya no solo son teléfonos, son terminales del mundo, y la información está en los dedos, al alcance de todos. Se digita, se pide y te dan. Entonces, el aprendizaje, los estilos de aprendizaje han cambiado, los ritmos de aprendizaje han cambiado, pero lo que más ha cambiado es la manera de explicar cómo ocurre el aprendizaje. Y una de las disciplinas científicas, ya, que ha intervenido fuertemente es la neurociencia cognitiva. La vamos a conocer. El propósito de esta exposición es conocer la neurociencia cognitiva. ¿Ok? Y claro, ese cambio en la explicación del aprendizaje tiene consecuencias. Y es la segunda parte que vamos a comenzar a ver mañana, cómo esta manera de entender el aprendizaje desde la neurociencia tiene eh, aplicaciones, consecuencias en la enseñanza y en la evaluación. Entonces, vamos a centrar el trabajo en esta mirada de la neurociencia cognitiva, de las neurociencias en general, vamos a conocer ello, y nos vamos a centrar en los aspectos de su consecuencia en la enseñanza y en la evaluación. Como ustedes saben, siempre les pido, sean estratégicos, indaguen, ¿no? Segundo, sean críticos,
no acepten todo lo que escuchan, no acepte todo lo que se presenta. Todo debe entrar en evaluación y valoración. Y también hay que tener propuesta. Prácticamente, en el fondo, la iglesia nos enseñó a ser estratégicos, ver, juzgar y actuar. Y nuestro actuar no queda en el actuar, nos lleva a la construcción de una cultura vocacional que nos lleva a la construcción del reino, no después, sino ahora. Entonces, ser estratégico parece que ya lo habíamos visto, pero le doy otra mirada, ¿no? Porque puedo indagar y explicar, es que nosotros decimos el ver. Porque somos capaces de evaluar y valorar, es nuestro juzgar. Y porque somos capaces de plantear, de diseñar, de aplicar situaciones, es nuestro actuar. Pero ese actuar no queda en esa actuación, sino vamos más allá. Y cuando hablamos de celebración, hablamos de la construcción del reino. Esa mirada, ustedes han utilizado la palabra clave de una iglesia que busca, que sale al encuentro, que construye y que construye el reino hoy. Entonces, en realidad, el área de religión, gracias a su metodología, ya estaba alineada a lo que hoy se habla como el aprendizaje estratégico. ¿Ok? Es importante, como vamos a operar con el aprendizaje, tener presente que aprende el ser humano, aprenden los animales y hoy aprenden los sistemas artificiales. Por eso es que hablamos de inteligencia de las máquinas, inteligencia artificial. Entonces, y las máquinas están aprendiendo más rápido que el humano, porque hace el proceso de conexiones, lo hace más rápido. Y entonces hoy tenemos que redescubrir nuestra mirada humana. Y sobre todo en términos de nuestro ser y de nuestra mirada escatológica. ¿Para qué nos formamos como ser? Y la segunda competencia del área de religión responde a eso. O sea, quizá es el área que tiene mejor diseñadas las competencias. ¿Por qué? Porque cuando decimos, en primer lugar, construimos identidad, voy a aumentar esta mirada, decimos que permanentemente construimos identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre, trascendente, comprometiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las personas que nos... Pero lo fundamental aquí, lo que está en juego, ¿no es cierto? Lo que está en juego es esta construcción de la identidad. Esto es lo que está fundamentalmente en juego, ¿no? Lo voy a remarcar para que veamos. Construir esa identidad. Entonces, pero además de construir esta identidad, ¿no? Eh, eh, expresamos, o además de construir nuestra identidad, nos comprometemos con la coherencia con lo que nosotros creemos al hacer nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque asumimos la experiencia del encuentro personal y comunitario en nuestro proyecto de vida, ¿no? Entonces, perdonen acá, lo voy a colocar. Esto, ¿ya?
es lo que tendríamos que tener aquí como eje. ¿Ok? Bien, lo voy a colocar acá mejor para que ustedes puedan ver y me refiero a ambos elementos. Entonces, asumo la experiencia del encuentro, o sea, construyo mi identidad y asumo la experiencia del encuentro personal. Por eso les decía, quizá es el área que más claro tiene, pero a veces nos miran como que curricularmente no teníamos completas las cosas, y no es cierto, y no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando yo mencionaba, ¿no?, que el aprendizaje, ¿no? Eh, acá, cuando mencionaba que hoy, eh, perdón, acá, estaba acá presentándoles que hoy aprendemos que los sistemas artificiales están aprendiendo, que intervienen diversos factores, ¿no? Y decíamos que sí, pues somos estratégicos aprendiendo y nuestras competencias lo muestran de mejor manera. Otro elemento importante, queridos amigos, que hay que tener presente es que en los aprendizajes ocurren o intervienen muchos factores, muchos factores. Y nosotros abordamos alguno de ellos. Vamos a aprender a abordar el factor interno del cerebro. ¿Qué es lo que ocurre al interior del cerebro en ese aprendizaje? Pero ese es un aspecto, un factor, porque en realidad es entender la dimensión humana y espiritual es mucho más grande que solo quedarnos con conexiones neuronales. Lo tenemos que conocer, pero por favor, no piensen que eso es todo. Otro de los elementos que se está rescatando es que el aprendizaje ocurre en entornos familiares concretos, en situaciones vivenciales. No se aprende en el aire. Y por eso es que hoy se habla de uno de los principios del aprendizaje, que el aprendizaje tiene que ser situado, real, evidente. Y para nosotros, el gran maestro nos enseñó a que los aprendizajes estaban situados, algo que hoy se rescata. Sin embargo, si uno hace una mirada de la práctica pedagógica de Jesús, Jesús planteaba los aprendizajes y las situaciones de manera vivencial y situada, cosa que tenemos que aprender. Tenemos que aprender. ¿Es un principio neurocientífico? Sí, pues, pero Jesús nos enseñó y lo aplicaba, de repente sin tanta teoría, porque entre campesinos, pues ponía situaciones ligadas a ellos, entre pescadores, en situaciones ligadas a su experiencia, porque el aprendizaje requiere de situaciones concretas. ¿Ok? Por eso, voy a colocar de una vez acá, el aprendizaje surge en situaciones, sentimientos, emociones, valores, actitudes concretos. En esa situación es que ocurre los procedimientos de estudio, de indagación, de experimentación, que dan como resultado que el estudiante adquiera, consolide, modifique, ya sea un valor, una actitud, una destreza, una habilidad, un conocimiento. Entonces,
es muy importante que nosotros comencemos a ver que hay un proceso y un resultado. Un proceso y un resultado. Y que ese proceso ocurre en situaciones concretas. Ese principio hoy se está tratando de rescatar claramente. Y que nosotros lo teníamos muy marcado cuando decíamos el ver. ¿Qué es lo que vemos? La situación concreta, la realidad. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá este caso, ¿no? Este es una definición y miren acá, dice, el resultado, acá, primero les muestro esto. En comunicación, por ejemplo, el estándar del currículo, la competencia 8, me dice que el resultado es que el estudiante lea, producto de una red. Eso es lo que quiero que capten. No es que son procedimientos separados, sino que es una red. O sea, tiene que integrar, interpretar, reflexionar y evaluar. Esa red genera la respuesta o genera el resultado, lee. ¿Cómo es que lee? Lee porque integra, porque interpreta, porque reflexiona, porque evalúa. Y si yo miro la competencia, por ejemplo, del área, construye su identidad como persona humana, para que él pueda construir esa identidad, lo que me dice es, tienes que armar una red sináptica, una red en que él argumenta, comprende, propone y participa. No es que hago actividades sueltas para participación, o sea, no se trata de trabajo horizontal. Durante un tiempo hemos estado trabajando fuerte, línea por línea, vamos a decir. Y el trabajo, queridos amigos, no es línea por línea. Voy a tratar de marcar eso acá, de esta manera, ¿no? Ya. El trabajo no es línea por línea. El trabajo es cómo yo, o quizá voy a buscar otra imagen que me ayude a mostrar mejor esta situación. A ver, permítame un segundito. Hay una imagen que me puede servir, ¿ya? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hay una imagen que ayuda mucho, 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 mucho. A ver, usar, insertar. Ajá. A ver, no, no, ya. Acá está. Formas. Ajá. Es más que formas. Smart. De proceso. Ajá. Esta es la idea que quiero mostrar aquí. Algo así. A ver, ¿dónde está esta imagen? Esta imagen. ¿Ok? Entonces, ya voy a borrar esto y borrar esto. Entonces, esta lógica de cómo yo voy enlazando estos elementos, no es que trabajo independientemente, sino diseño el trabajo para que éstas interactúen. ¿De dónde ha salido esa idea? ¿Quién me ha dicho que no trabaje solito el argumenta? No trabaje solito el comprende. No trabaje solito el propone. No trabaje solito. Es más, incluso algunos dicen, en mi primera unidad voy a trabajar el argumenta. En mi segundo, por ejemplo, en mi primera, en mi unidad tengo 4 sesiones. En una sesión trabajo el argumenta. En otra sesión el comprende.
No, es verdad que podrías trabajar así, pero tienes que comenzar a diseñar de manera tal que esto esté interrelacionado. Es decir, para que construya, tienes que hacer que encadena. Tienes que armar una red sináptica. Eso es lo que voy a tratar. ¿Y quién es la que nos ha dado esa pista? La neurociencia. Entonces, conozcamos a la neurociencia, que es la responsable de esta imagen que estoy tratando de presentar, que es porque trabajo en interacción estos elementos que logro la construcción. Por supuesto, en una sola sesión. Voy a ir trabajando toda una unidad posiblemente, y esta es una de las competencias. Cuando trabajo con la otra y las interrelaciono, entre ellas también. Y esto la neurociencia nos ha enseñado. Construya usted una red sináptica del aprendizaje. Estoy adelantando una conclusión para que se animen, y la gran pregunta es, ¿y cómo es que ocurre eso? ¿Ok? Muy bien. Lo mismo está ocurriendo acá, y la neurociencia, además, ha generado una mirada pedagógica que va más allá del constructivismo. Preguntaba a los profesores, por ejemplo, ¿y cuál es el enfoque pedagógico del área? El constructivismo. Entonces yo le decía, el constructivismo hace 20 años ha dejado de ser en el mundo el enfoque pedagógico vigente, ¿no? Ha dejado paso a otro. Entonces, un profesor me decía, profesor Wilfeo, yo estoy trabajando con el constructivismo, quiere decir que estoy trabajando con algo que hace 20 años ya no es que no se usa, sí se usa, pero conceptualmente pertenece a hace 20 años. Y la pregunta que me hacían es, ¿y cuál, profesor, cuál es el nuevo o el enfoque pedagógico que hoy guía los aprendizajes en el mundo? El conexionismo. Y el conexionismo es una consecuencia de las redes sinápticas que acá se están viendo ya, propuestas por la neurociencia. Nodos, entrada, procesamiento, resultado. Pero puede haber un error, y por lo tanto hay que hacer retroalimentación. Si el resultado no es el adecuado, entonces hay que volver a, a entrar, trabajar y otra vez. Eso significa que la retroalimentación también es una mirada de una de las consecuencias de los aportes de la neurociencia. La neurociencia ha ayudado mucho, 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 mucho. Lo que pasa es que no la conocemos. Y a mí me sorprendió mucho que el área de religión, y en este caso la OEC de Sullana, me invite para compartir con ustedes estos conocimientos de las consecuencias. O sea, porque una cosa es neurociencia, que lo vamos a ir viendo pronto, pero otra cosa es adelantar. Ah, o sea que esto es consecuencia de eso que no conocía mucho, que hoy lo voy a conocer, la neurociencia. Que lo que he visto antes, que esto es en realidad una red, ¿no? Tengo que armar una red en el que argumenta, lo comprende, se retroalimenta, propone, o sea, es una red sináptica, no puntos, no actividades sueltas, sino en red, para lograr la construcción. Creo que eso va quedando claro, y ahora vamos a conocer un poco más de cómo ocurre eso. Desde el punto de vista de ISO 21001, o sea, el ISO de la educación, le dice, la red que tienes que armar es esta. Hay una fuente de entrada, una actividad, una salida y un receptor de salida.
No sé si todos los que están presentes, los 79 presentes, estuvieron en la anterior oportunidad, pero si hay colegas nuevos, voy a repetir lo siguiente y el mismo ejemplo. Trabajando con un profesor de religión, me decía, a ver, profesor, este desempeño, analiza la parábola del hijo pródigo, en realidad es analiza la parábola de la misericordia, utilizando un mapa semántico, por decir, o un mapa conceptual. ¿Qué le parece? Yo le digo, muy bien. Tienes una fuente de entrada que es la Biblia. La Biblia es tu fuente. La fuente que estás usando es la Biblia, la palabra de Dios, me parece muy bien. Y estás tomando esa fuente, un aspecto, la parábola de la misericordia, que es la entrada, y planteas una actividad. Analiza. Analiza la parábola. Utilizando una técnica. Etc. Y le preguntaba, ¿para qué? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el nodo salida? Ahora voy a hablar de nodos, pero por ahora estoy hablando en términos de proceso. ¿Para qué un chico de segundo de secundaria o de tercero de secundaria analiza la parábola de la misericordia? ¿Para qué? ¿Cuál es la salida? Si alguien quisiera apoyarme y le damos la voz, y si esa pregunta le hicieran a los profesores de religión, porque hubo un tiempo en que nos concentramos en usar el verbo, el contenido, el verbo, el contenido, la condición, el verbo, y nos entrenaron a hacer eso, pero no a tener clara la salida. ¿Cuál es la salida? ¿Para qué? ¿Y a quién le va a servir? ¿Quién es el receptor de esa salida? ¿Para qué se analiza para qué? Entonces, si yo me quedo en esa mirada previa, incluso neurocientíficamente, mi red está incompleta. La red completa tendría que ser todo esto. Estoy hablando ahorita de una red. Ahorita voy a mostrar la red. La red completa tendría que ser entrada, procesamiento, salida, receptor de salida. Esa tendría que ser mi red completa. Sigo preguntando si alguien quiere escribir en el chat, ¿no es cierto? Si alguien quiere escribir en el chat. La pregunta que estoy haciendo es, ¿usted es profesor de religión? Sí. ¿Para qué se le pide a un estudiante que analice la parábola? Es un estudiante de tercero y secundario. ¿Para qué? ¿Ah? Tengo 78 colegas, ya, 78, me voy a restar yo. Ok. ¿Para qué? Nadie escribe nada. Maravilloso. O si alguien quiere hablar. Buenas noches con todos. Hola, sí, te escucho. Soy la profesora Juana Estrada. Hola, Juanito, ¿cómo estás? Y yo Bueno, pienso que para qué, ¿no? Yo pienso que eh, para qué la parábola de la misericordia, para que los estudiantes comparen cómo las enseñanzas de Jesús con su vida, cómo están viviendo ellos, y que luego esas enseñanzas de esta parábola de la misericordia la puedan ellos llevar a la práctica, ya sea dentro de su familia, en el ámbito donde viven, o de pronto ya, la practican en la misma institución educativa. perfecto. La salida es una comparación. O sea, en el Sí, discurso de sí, mi sí, colega, sí. la salida es una comparación Sí, van a de esa comparar con su enseñanza vida. con su vida.
pero comparar la enseñanza con la vida es otra actividad. ¿O es la salida? Y me ha dicho que los receptores de salida va a ser su familia. ¿Pero qué cosa va a llevar a su familia? ¿La comparación? Las enseñanzas de Jesús en la parábola de la misericordia. Ya, pero eso, ¿para qué sirve en la vida? ¿Esa es la salida? Entonces, es una salida de conocimiento. Hola. Para que acá hay la hermana Lucila acaba de poner en el chat para que interioricen. ¿Qué van a interiorizar? Ya, ya. Por ahí hay una pista de salida. Y que lo transmitan a su entorno. O sea, el receptor de salida va a ser el entorno. No, eso también no está muy claro. El entorno, muy genérico, muy abstracto, ideal. A ver, escucho, pastor, es un psicólogo. Alejandro, dime. ¿O quién quería, había una voz de, sí, escucho. Sí, profesor. Yo lo traduciría de la siguiente forma, tomando lo que ha dicho la maestra. Ujú. Si hablamos de la parábola de la misericordia, para que lo interiorice, digamos, hacia el estudiante, que viene a ser el concepto como tal, Ya, en el trabajo colectivo de los estudiantes en aula, ya, eh, yo haría que cada grupo de formación ejecute la caridad a la cual se asemeje en lo leído. ya. Eh, para Entonces, que, para que en la ejecución que se haga, eh, recién ellos mismos puedan valorar, no sé si comparación está bien, pero el grado de la satisfacción de haber compartido, no sé cómo traducir. Una cosa. ya, entiendo. O sea, ahí está comenzando a hablar, está comenzando a haber salida, ¿no? Comparación, puede ser una manera, interiorización, puede ser, o sea, el resultado del trabajo es que tú interiorices. Y esa interiorización la vas a llevar, no sé pues a quién, se queda en ti. O sea, ¿quién es el receptor de la salida? Él mismo, ya, ahí se queda. Pero No, entonces, ya, en este caso, si de trabajo estamos hablando de, por ejemplo, eh, la actividad grupal que van a realizar, se supone ya, de que la actividad que es una ejecución, ¿no? O sea, tengo que ejecutarlo. es Al una actividad, ejecutarlo sí, en es una este, actividad, ya, es una actividad. ok. Entonces, al ejecutarlo, donde lo voy a realizar va a ser en este caso, primero como proyecto grupal. Me van a decir, Ya, profesor, yo correcto. quiero ir y de repente ayudar a tal amigo de un año menor porque está pasándola mal. Ok. Profesor, yo como grupo voy a ayudar de repente a la familia de tal cuadra, de tal zona rural porque la está pasando mal. Ya. Entonces, no sé si me dejo entender. Sí, pero eso no es el resultado de haber trabajado con la parábola de la misericordia, pues. Porque esos elementos esas salidas que estás dando, que son buenas, no pertenecen a lo que se ha trabajado, pertenecen a otros pasajes de acompañamiento, de servicio, que también nos ha enseñado Jesús. Me dejo entender, la red sináptica no tiene clara la salida. Ya, eso vamos a trabajar. En este momento no lo voy a resolver. Ya, o sea, si la relación, si Leo, un hijo que pide al padre que no es muy responsable, el otro hermano que está acompañando al padre, que se queda con él, que trabaja, sin embargo no recibe las mismas satisfacciones y lo ve así, e incluso se nota en el texto que él no está muy convencido de lo que el padre está actuando frente al otro. O sea, estos elementos los voy a trabajar en la actividad, de manera colectiva, de manera individual. Pero ¿a qué me llevan? ¿Cuál va a ser la salida? ¿No? ¿Cuál va a ser la salida? Y esa salida seguramente está, de alguna manera,
voy a mostrar la matriz, ¿no es cierto?, en que asuma algo, ¿ya? Acá permítame lo siguiente. Entonces, la salida tiene que ver posiblemente con asumir algo en mi proyecto de vida, O sea, si yo no llevo eso, voy a regresar al punto, ¿ya? Si yo no llevo eso acá, no llevo toda esa actividad a una salida que puede ser, qué sé yo, esa interiorización, ese asumir, ese afectar mi vida para que yo, eso que comienza a tener mi proyecto de vida, pueda yo compartirla con mis hermanos, con mi hermano, con mi padre, con mi madre. O sea, lo que me va a enseñar es a vivir de una manera la vida en familia, porque a veces somos irresponsables, a veces somos responsables. Y esta enseñanza tiene una consecuencia, tiene una salida y que tiene un efecto. Entonces, por ahora lo voy a dejar ahí porque ustedes son los expertos, sino lo que estoy tratando de decir, tengo que tratar de construir una red completa. Y no hemos estado trabajando la red de manera completa. La salida es lo que más, algunos profesores de religión lo tienen clarísimo, pero venimos de una experiencia más operativa de verbo más contenido, más condición, verbo más contenido, condición, y no teníamos clara la salida del asumir, o sea, qué cosa es lo que me llevo para actuar en mi entorno, en mi familia, con mis hermanos, etc. Entonces, ahí va a tener sentido esa red. Lo que nos va a decir esa red es. Roxana, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Soy Roxana desde Arequipa. Ok, Roxana. Doctorcito, yo me preguntaba si, por ejemplo, esto que nos acaba de decir, la parte de la salida y los receptores de salida, tienen que ver con el propósito por el cual yo voy a realizar esta actividad, Así es, ¿no? así es. ¿Sí? Entonces, yo había puesto en el chat, por ejemplo, no sé si estará bien, pero me gustaría Ya, leérselo. Lo había entendido de esta manera, ¿no? Para que el estudiante reflexione en esta ya, parábola de la misericordia, que puede ser el hijo ya, pródigo, puede ser la oveja perdida, etcétera, ¿no? ya, Cómo Dios es misericordioso con nosotros, o sea, sobre todo con el estudiante, ¿no? O sea, ya. que Dios es misericordioso, que él entienda eso, ¿no? Que comprenda a través de esta actividad cómo Dios es misericordioso con él y él luego o sea, puede, esa misericordia que recibe de Dios, cómo puede enfocarla hacia sus compañeros, hacia su familia, etcétera, ¿no? Perfecto. Pero primero que él tome conciencia de que Dios Ya lo está. ama, lo quiere, ¿no? No sé si estará bien el camino Entonces, que... ahí se nota claro, Roxana, ahí se comienza a ver que la actividad que mandas a hacer tiene una salida, que ese análisis tiene que terminar en una interiorización, en una reflexión de lo que él tiene que hacer en su vida y de la manera en que los otros receptores, sus hermanos, sus compañeros de clase, su padre, va a recibir eso que es su salida. O sea, la red sináptica comienza a estar completa. ¿Quién nos ha enseñado eso? Digamos, lo explicita la neurociencia como lo voy a enseñar más adelante. Pero solo era un ejemplo. Ya. Lo que quiero que se vaya quedando es, entonces, hoy en día, el diseño, la planificación y el trabajo tiene que ser entonces una red completa. A veces hemos estado trabajando hasta una parte y dejamos que lo otro ocurra. Ya ocurrirá. Yo me estoy quedando en el análisis, en la explicación, pero no estoy buscando con claridad la salida, que en este caso Roxana nos dice de la interiorización que él tenga para actuar con misericordia en sus relaciones con otros receptores.
los compañeros de clase, los hermanos en la familia, sus padres. Entonces, la salida que he obtenido de la actividad me sirve para mi interacción con los receptores de la salida. Entonces comienza a tener un sentido muy grande. Eso, de alguna manera, es una red sináptica completa. Ok. Entonces, si la enseñanza cambió y hoy nos dicen, trabajen en competencias, es porque es la base teórica de esto tiene que ver con la neurociencia. ¿Por qué nos piden amarrar 4 cosas? ¿Por qué? Miren, no solo el trabajo del colombiano Tobón, tienes que amarrar un verbo con un contenido, con una finalidad, con una condición. De alguna manera es la mirada al otro. Hay una entrada, una fuente, un procedimiento, una salida, y la salida tiene condiciones. Ah, ya. Entonces, o por ejemplo, como la enseñanza de medicina en las escuelas norteamericanas, ¿no? Este es un libro del 2021 que dice guía para líderes que trabajan en una educación basada en competencia. O sea, es una guía y te dice, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una habilidad, tiene que haber una condición, pero tiene que finalmente terminar en una aplicación. O sea, por todo lado comenzamos a mirar esa situación. Estoy haciendo solo un repaso de la condición, porque la neurociencia es la que ha dado la base para estas estructuras que hoy las trabajamos en planificación, las trabajamos en evaluación, porque la gran invitación que me hizo Laodeg es no solo hablar de la neurociencia, como lo voy a hacer, sino cómo influye, qué cosa es lo que qué cosa es lo que nos ha llevado adelante y cómo eso se ve en nuestro área. ¿Ok? Entonces, estos son elementos que ya hemos estado viendo antes y que algunos ya lo conocen, que en competencia se trabaja de manera completa con 4 elementos. Con una finalidad formadora, que tiene que ver con el desarrollo personal, con los valores, con el desarrollo social, con el desarrollo académico. Pero desde una mirada espiritual, esto se ve teñido por un currículo evangelizador, por una cultura vocacional. La finalidad del aprendizaje en nuestra área tiene un carácter no solo de conocimiento, sino de vida. Si perdemos eso, perdemos la finalidad del área. Todo lo demás, más o menos ya lo conocemos. Correcto. Entonces, comenzamos a centrar eso allí. ¿Ok? Ok. Y ahora paso a exponer la base neurocientífica y de neuroeducación que generó esto. Las perspectivas de la neurociencia en la educación. En particular, en el área de educación religiosa. En el libro, ¿no? Leer cómo el cerebro, cómo enseñar al cerebro a leer un mundo. Judy Willis es una doctora que dice, los grandes avances de la neurociencia han con velar en mostrar los mecanismos cerebrales que hacen posible el aprender, el recordar, el activar procesos y conductas. ¿Ok? Enseñando al cerebro a leer el mundo, no es leer textos, incluso a leer la palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios y a veces no le hemos enseñado a nuestro cerebro a leerla de manera situada, vivencial, como nos enseñó el Maestro Jesús. Entonces,
La neurociencia como que nos trae el recuerdo de ello. Por otro lado, otro texto importante, del doctor Miguel Dajaro, Neurociencia y Educación, nos dice lo siguiente: los neurólogos hacen hincapié en la necesidad de que los profesores conozcan cómo funciona nuestro cerebro para hacer que sus clases sean más efectivas y que el alumno aproveche al máximo sus capacidades. Esa es la intencionalidad de lo que conversamos cuando me solicitaron esta temática. Sí, pues tiene sentido, porque es necesario que los profesores conozcamos cómo funciona nuestro cerebro para hacer que nuestra clase sea más efectiva, por un lado, como profesor, pero para hacer que el alumno aproveche al máximo su potencialidad como estudiante. La neurociencia está empezando a iluminar el camino de la educación y el aprendizaje, y en el futuro se aplicarán técnicas cada vez más eficaces, no solo para estudiar, sino también para enseñar. En 1970, antes que me olvide, si en algún momento hay una inquietud, una pregunta, una aclaración, por favor, inmediatamente vía chat o vía la manito, por favor, interrumpir. No esperar hasta el final, sino hacer la pregunta en línea. Les pido, por favor, sé que somos bastantes, pero lo podemos hacer. Anímese. No reprima a su cerebro a hacer las correspondientes preguntas. Entonces, en 1970, McLean, y en 1961, Sperry nos planteó la teoría de los dos hemisferios. Esto tiene que ver mucho porque cuando se estudia el cerebro, cuando se destapa la cavidad craneana, o sea, se corta el hueso y se destapa, lo que uno encuentra es esta imagen, una fisura media que separa dos hemisferios. Y entonces surgió toda una teoría de los hemisferios. Por otro lado, el cerebro era estudiado en términos patológicos y casuísticos. Era muy raro estudiar un cerebro sano, o sea, destapar un cerebro sano, nadie lo permitiría, ¿no es cierto? Se destapaba cerebros que tenían problemas. Pero hubo una circunstancia en el mundo que permitió estudiar cerebros sanos. La guerra. Jóvenes soldados en el mejor potencial de su vida tuvieron accidentes, esquirlas, golpes en el cerebro, y en los hospitales los médicos comenzaron a rastrear ciertos elementos. Por ejemplo, porque los heridos fueron miles, tuvo una herida en la cabeza, una esquirla que afectó el lado derecho de su cerebro, por ejemplo. Y comenzó a tener a mostrar ciertas líneas de conducta, ciertos problemas, ciertas deficiencias. Entonces comenzaron a detectar que en el lado derecho está el control de esto que ha perdido. Este muchacho es un soldado sano que ha tenido una esquirla, le ha roto una parte del cerebro derecho. Y como consecuencia de ello observamos mientras que otros, como eran miles de casos de los que se pudieron salvar, pero vivieron con heridas, con esquirlas, con golpes,
Y entonces los médicos comenzaron a mostrar algo tan evidente que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tienen cada uno controles de ciertas operaciones. Y es verdad, y eso es verdad. Pero Sperry planteó la teoría de que cada uno de ellos controla la actividad del lado. Descubrieron también que controla del lado contrario, y por eso se llamó la contralateralidad. Pero se desarrolló la idea, por ejemplo, esta imagen, que el lado derecho es el lado creativo. Acá pueden ver ustedes, ¿no? A ver si puedo agrandar un poquito más esta imagen. Ya, ya, acá, listo. En esta imagen, ustedes pueden observar cómo representan que en el lado derecho, claro, siempre se mira de atrás hacia adelante, en el lado derecho está el arte. Por ejemplo, aquí alguien está pintando, alguien está meditando, alguien está descansando, alguien está tocando guitarra, la música, alguien está, un guionista está filmando una película, el arte, la creatividad, el juego. Miren, están haciendo volar cometas, etc. Eso se representó en el lado derecho. Mientras que en el lado izquierdo se representaba la organización, el estudio. Y ya mirando a este lado podemos decir, en el lado derecho está la música, el arte, la creatividad, la percepción, la expresión, el genio, la fantasía, el pensamiento holístico. Mientras que en el lado izquierdo está el pensamiento lineal, el lenguaje, la escritura, la lógica, la matemática, la ciencia. Y esta es una teoría que es muy importante, que la planteó Sperry y que nos ha acompañado. Hasta ahora hay todavía personas que tienen esta información y que gran parte de lo que es esto es cierto. Pero resulta que más adelante, ¿no? El caso de McLean y otros comenzaron en los estudios a descubrir que ambos hemisferios estaban conectados por un puente que se llama el cuerpo calloso, y que no es tan separado, que comenzaron a descubrir que operaciones que hace el lado izquierdo también pasan al lado derecho o tienen otra contraparte que está en el derecho. Y las operaciones que hace el derecho también tienen contrapartes en el izquierdo. Quiere decir que no es que solo somos cerebro derecho e izquierdo, sino que nuestros hemisferios están conectados. Y también se descubrió que este cuerpo calloso en los varones es menos ancho que en las mujeres. Por supuesto que también hay niveles digamos, de igualdad. Vamos a decir que hay personas que no es que tengan muy ancho, muy angostito, pero la tendencia general es que los varones, este cuerpo calloso, tienen a ver, si voy a usar una metáfora, imagínense que es una autopista de comunicación del hemisferio derecho, y por acá, como es un puente, pero es un puente que tiene 5 carriles de ida y 5 carriles de retorno, ¿no? 5 pistas de ida, 5 pistas de regreso. Pero, dice la ciencia, y esto hay que comprobar y leer, en las mujeres no hay 5 pistas, sino 10 de ida, 10 de regreso. Entonces, resulta que cuando ocurren los procesos, ocurren a mayor velocidad. Siempre nos paran requintando a nosotros los varones, ¡qué lento que eres! Y las chicas son más, lo que llaman, más pilas, más rápidas. Y también, como tienen más carriles, piensan más cosas. Los hombres, como tienen menos carriles,
optimizamos y pensamos solo en una cosa. Si estoy mirando mi partido de fútbol, estoy mirando mi partido de fútbol. Si estoy estudiando, estoy estudiando. O sea, yo no puedo hacer 5 cosas al mismo tiempo, pero el maravilloso cerebro de las chicas sí. Esa es una diferencia interesante y tiene que ver con el cuerpo calloso, con la velocidad de transmisión de uno con otro. O sea que la teoría de los hemisferios puros comenzó a ser no desplazada, sino complementada por una teoría de la conexión y también por una diferencia típica de cerebros, ¿no? Los hombres normalmente hacemos una sola cosa, pero las chicas son multifunción, ¿no? Multifunción, hacen 2, 3 cosas al mismo tiempo, ¿no? Podemos enseñarle a nuestro cerebro a hacer 2, 3 cosas al mismo tiempo, pero para los varones nos cuesta más que a las chicas. Por ejemplo, de tal manera que si en tu salón tú, como profesor, tienes más chicas, tienes menos chicos, o sea, muchachos, los procesos que tú les mandes a hacer, y esto comienza a comprobarlo desde que comiences tu clase, bueno, eso ya lo han vivido, pues. Las chicas suelen tener más rápidamente las ideas que los muchachos, aunque los muchachos demoran, pero a veces plantean cosas más profundas. Que sean más rápidas no quiere decir que sean más inteligentes. ¿Ya? Igual que los hombres sean más lentos no quiere decir que sean menos inteligentes. La inteligencia es otra cosa. De lo que estamos hablando es de la velocidad con la que interactuamos entre los hemisferios las operaciones. Esa es una consecuencia de neurociencia muy interesante para conocer cómo responden en equipo. Profesor, entonces sería bueno en el equipo, si yo trabajo en un colegio mixto, poner más o menos equilibrado chicos y chicas, porque si trabajo con grupos separados, las chicas van a trabajar y terminar más rápido que los varones. No quiere decir que lo hagan mejor, pero lo van a hacer más rápido, sí. Y eso seguramente lo han comprobado ustedes N veces. N veces. O sea, la evidencia empírica que tienen corrobora el planteamiento que la neurociencia tiene. No olviden que cualquier comentario, cualquier testimonio vale, porque ahora decir, profe, entonces con razón, yo planteé un ejercicio de este tipo y ocurrió tal cosa. Sería bueno que corroboren con evidencias o contradigan lo que yo estoy planteando también, porque sería interesante tener evidencias contrarias a lo que está sistematizado por la neurociencia. ¿Alguna experiencia de este tipo de equipos de varones y mujeres o alguna experiencia de cómo se relacionan ustedes como pareja? ¿No? Su esposa habla de 4 cosas al mismo tiempo y ustedes no necesariamente ponen atención a las 4 cosas, sino a una en especial. Y le dicen, mi amor, por favor, en orden, uno por uno, porque recuerda, mi cerebro es de varón y el cerebro de las chicas es mucho más rápido. Pero repito, no significa que sea más inteligente ni menos inteligente. ¿Ok? ¿Listo? ¿Algún comentario? ¿Nada? Continúo. En 1970, Paul MacLean ya no, o sea, aquí ustedes están viendo que se trabajó hemisferios y se trabajó conexión de hemisferios. Pero MacLean hace una especie de un corte diferente para estudiar el cerebro. Y es un corte ya transversal de arriba hacia abajo, ya no mirando la mitad del cerebro, sino la mitad, pero todo. Y lo que se planteó en la teoría del cerebro, la teoría del cerebro triuno, es que nuestro cerebro, por supuesto conectado con toda la médula espinal, es el sistema nervioso central, no está separado del sistema nervioso central, que está acá presentado en rojo. Y se comenzó a detectar distinciones y se denominó cerebro reptílico, reptiliano, al instintivo, al cerebro que actúa bajo reacción, bajo reflejo,
¿Que interviene en el aprendizaje? Sí, pero muchas de las cosas estas son instintivas. El hambre, la sed, el instinto sexual, incluso la agresión. Por eso como reptil, como un cocodrilo, duerme y cuando se levanta, come. Si no tiene comida, va a atacar para comer. Y si es macho y hay una hembra, se va a parear, después se va a dormir. Es un cerebro instintivo. Aprende por estímulo-respuesta, puede aprender cosas. Hay otro, que es el cerebro límbico, el cerebro emocional, lo afectivo-volitivo, que tiene que controlar al instintivo. Instintivamente atacamos, por ejemplo. Un chiquito, por ejemplo, en el aula, incluso su mamá le ha dicho, estos son tus crayolas. Cada crayola tiene tu nombre y tienes que cuidar. Muy bien. Están en el aula, en la mesa, la profesora ha sacado las crayolas de todos, están trabajando, y un niño coge la crayola del otro. Y el otro, como ha sido además, se le ha dicho que es suyo, no habla, instintivamente, ¡an! De repente lo muerde al otro. Y dice, mío. Es instintivo, ¿no? Mío. Eso es instinto. Y claro, la maestra no tiene que castigar en ese momento. Es decir, a ver, o sea, si la maestra actúa reptilianamente, también va a decir, a ver, Luchito, eso no se hace, no, no, no. Y le pega en su mano. Está un reptil grande con un reptilito, pues, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer, profesor? Me dice. Oh, para ahí. Ha ocurrido algo muy importante y vamos a aprender a compartir. Está trabajando un aspecto emocional. Claro que es mío, pero yo aprendo a compartir. Todos toman su crayola y le prestan a su amigo. Amigo, te presto mi crayola y me la devuelves. Aprendemos a compartir. O sea, el cerebro límbico controla al reptiliano. Si, por ejemplo, instintivamente, como los varones, por ejemplo, su instinto sexual les hace parar la cabeza, voltear, mirar, pero allí, si ha sido educado emocionalmente, va a tener controles. Pero si se descuida la formación emocional de valores, de actitudes, entonces vas a tener a un instintivo desbordado que ataca, mata. Eres mía, y si no eres mía, no eres de nadie. Te echo gasolina y te prendo. Ese no ha tenido educación emocional. O sea, la neurociencia nos dice, tienen que trabajar en el cerebro límbico. Y el cerebro límbico fundamentalmente se trabaja en los primeros años. Eso lo habíamos escuchado, pero neurociencia nos está dando el punto clarísimo de la función límbica. Y van a ver ahora cómo el cerebro límbico también sirve a la otra parte. El otro cerebro es el cerebro racional, el llamado neocórtex, que es el más grande, pero graciosamente el menos usado. Porque últimamente tenemos muchachos más reptílicos, incluso con poco desarrollo emocional y casi nada de trabajo racional. ¿No piensas? No piensas, hijo. No piensa, pe. ¿No sientes? No. Actúa
instintivamente. Esta teoría del cerebro triuno que la neurociencia nos enseña tiene consecuencias fundamentales para la enseñanza, y en el área de religión es donde le vamos a dar aspectos racionales, sí, sí, pues claro, contenidos, pero lo fundamental será trabajar en el proceso afectivo evolutivo del amor, de la fraternidad, de ser hermano del otro, de ser samaritano, de ser capaz de dejar mis elementos culturales, porque hay algo mucho más profundo, lo humano, y que he trabajado y que lo tengo, que me lleva a ser prójimo del otro. Entonces, el área de religión está íntimamente relacionada con el área de personal, con el de DPCC, del desarrollo personal, pero que por su naturaleza le va a dar otros elementos. Y quiero recordar las palabras del director cuando inauguró este curso. Decía, el área no solo es cognición, es vida. Tiene que ser situado, vivencial. Entonces, tenemos mucho trabajo dentro de la planificación, dentro de la sesión, dentro de lo que tenemos que trabajar. Pero fundamentalmente ahora estamos descubriendo que la neurociencia ya desde 1970 había planteado toda una teoría. Y claro, los cognitivos se preocuparon del neocórtex. Identifica, compara, discrimina, asimila, evalúa, juzga, pero se descuidó el aspecto emocional. Felizmente no todos. Fue Goleman el que dijo, más importante que la inteligencia racional es la inteligencia emocional. Pero si no se trabaja el cerebro emocional, se va quedando pequeño y el reptiliano domina al ser humano y agrede, mata, acuchilla, quema. No eres mía, no eres de nadie. Dice, te la corto, desgraciado, si me saca la vuelta, que no sé. O sea, estamos frente a un mundo muy reptiliano y tenemos que trabajar mucho en el cerebro límbico. Claro que interviene el racional, pero pareciera que nuestra misión está básicamente en la primaria, consolidar los diques de contención de nuestros instintos. No estamos diciendo que no sea instintivo, que su sexualidad salga plenamente, pero controlada por valores, por actitudes de control, refinamiento, basado quizá en algunas cuestiones racionales, pero trabajado por sus profesores, en equipo, en conexión. Los DPCC, por ejemplo, no conocen mucho esto. Se preocupan de contenidos, contenidos. Y a veces lo de religión también. Que la neurociencia, como dice Judy Willis, nos ilumine, esté iluminando el camino de lo que tenemos que hacer. Comentarios y preguntas, dudas, experiencias relacionadas con esto. Profesor, yo tengo una duda o quizás una pregunta. Pregunta. O yo he escuchado también, ¿no? Desde mi experiencia he escuchado que
por ejemplo, que los niños hay una edad en que pueden aprender muchas cosas, pueden aprender a relacionarse, Sí, pueden aprender muchas cosas positivas. ¿Es verdad eso que hay una edad o que el ser humano tiene esa capacidad para estar constantemente también aprendiendo? vamos a conocer la plasticidad del cerebro. Esa es una condición neurocientífica que se llama plasticidad. Se pensaba, se pensaba, por la evidencia empírica, que había una edad. No se escucha. A ver, a ver, Hola. ¿sí me escucha ahora? Hola. Sí, sí, la escuchamos. Sí, se Ok, escucha. perfectamente. Sí, se escucha. Sí se Ok, le ok. escucha, profesor. Ya, perfecto. Se pensaba que había una edad, pero la teoría de la plasticidad del cerebro ha demostrado que sí, es verdad, hay periodos especiales, pero que no es, porque he escuchado también decir, lo que no aprendió hasta los 5 años nunca más lo va a aprender, ¿ah? Sí, eso a veces, ese es un mito, no. El cerebro siempre está dispuesto. Claro que cuesta más, cuesta más. Lo que no se trabajó en la primaria, trabajarlo en la secundaria, posiblemente cueste más. Y las estrategias van a cambiar por los niveles de desarrollo, por las relaciones con el neocórtex, etcétera. Pero se puede trabajar. Por eso es que eso de el valor del mes no tiene sentido, porque un valor, según la neurociencia, se puede consolidar mínimo en 6 años. Hay que trabajar permanentemente un conjunto de valores para que queden grabados y mantenerlos durante la escuela. Los valores cristianos, ¿no? Y nosotros tenemos mucho. Esperanza, fe. ¿Se está perdiendo la fe? Por eso es que la vocación y la cultura vocacional de la cual nos habla el Santo Padre es que Dios siempre está y nos está llamando. Lo que pasa es que no estamos creando las condiciones de la respuesta, ni estamos ayudando a los chicos a responder. Porque quizás nos hemos preocupado mucho de lo racional, de lo cognitivo, y nos estamos olvidando de las condiciones fundamentales de la respuesta, de la voluntad de responder al Padre y decirle sí. Y el mejor ejemplo es María. Hágase en mí tu voluntad. Una capacidad volitiva de respuesta al Padre. Pero todo eso, ¿quién lo está trabajando? Ojalá que el área de religión esté trabajando sistemáticamente eso. Venimos de una experiencia de algunos años de la ONDEC y de la SODEX en que nos pedían más el trabajo racional, de procesos, de verbos, de contenidos. Gracias ahora, estamos retornando a la fuente. Cuando yo dije, por ejemplo, analiza la parábola, ¿para qué? ¿Cuál es la salida que va a servir? Que no es solo racional, sino que es una interiorización que va a marcar mi relación afectivo-emocional con mi padre, con mi hermano. Ya. ¿Y que eso está interactuando con lo superior? Claro que sí. Por ahí, esa es una cuestión de la neurociencia. Respondí la pregunta, no hay solo una edad. Sí hay edades especiales, prioritarias, donde ocurre más rápido, más fácil. Pero eso no significa que ya se pasó esa edad, ya no se puede. Cuesta más, pero sí se puede, porque el cerebro es plástico. Hoy día no voy a presentar la plasticidad del cerebro, porque es una característica que vamos a tomar luego en términos didácticos, cómo nos ayuda la plasticidad del cerebro. Ok. Esta teoría ya del cerebro triuno nos lleva a concentrarnos en el límbico. Y aquí estoy representando una imagen
en la que he hecho estas dos líneas. Estoy tratando de ubicar los elementos fundamentales del cerebro límbico. Las amígdalas, que son dos, una a cada lado, no son las que están aquí en la garganta. Esas son otras amígdalas. Se llaman amígdalas, pero no son iguales. Porque el otro día hablé de la amígdala y me dijo, ay, pero a mí ya me han operado. No, si te sacan esta, no, es que simplemente no podrían, porque llegar a esta parte y extraerla, claro que se han hecho estudios, pero utilizaría muchas operaciones que no, eso casi nunca se ha hecho. No, pues, estamos hablando de esta amígdala. Ahora voy a hablar un poco de ella. Otro componente fundamental es el hipocampo, que acá está representado en el color rojito, o distinto al otro, casi celeste, ¿no? Y la corteza entorhinal, la que está acá abajo. Estos tres elementos del cerebro límbico, porque hay más elementos en el cerebro, pero estos tres son decisivos y fundamentales en la enseñanza y el aprendizaje. Y en el área de religión, como en todas las áreas, pero en particular, son importantísimos. Porque nos van a permitir el camino del cerebro a la razón, de la emoción, etc. La neurología tradicionalmente se ocupaba de resolver problemas de salud clínico. Sin embargo, ahora, gracias a resonancia magnética nuclear, gracias a la tomografía axial computarizada, gracias a la tomografía con emisión de positrones, que comenzó a surgir en 1980 en adelante por el desarrollo de las computadoras y la capacidad de poner nodos sin destapar el cerebro, simplemente te ponían unos chuponcitos encima y los chuponcitos comenzaban a extraer información y a generar imágenes como las que están viendo. Entonces, los científicos comenzaron a fotografiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas, la forma en que recordamos las cosas, y de este modo se observó lo siguiente: el aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. El potencial bioquímico de las neuronas cambia con el ejercicio mental. Y alguna vez leí la definición de aprendizaje. El aprendizaje conlleva al cambio del potencial bioquímico de las neuronas receptoras en una red sináptica de la acción. Esta persona es solidaria, ha aprendido a ser solidaria, ayuda a su prójimo porque tiene desarrollada la red sináptica de la solidaridad. Y donde vaya, va a ser solidario porque tiene instalada la red sináptica. Y la ha instalado desde niño, su padre, su madre, y en particular los profesores del área de religión. Le han enseñado a ser solidario porque es un valor cristiano, no sine qua non. Le han enseñado a ser prójimo, a ayudar, a comprender, a asistir al necesitado, porque además tiene un principio cognoscitivo. Ha leído la palabra y el evangelio. Y el Señor dice: estuve enfermo y no me visitaste. Estuve así y no hiciste nada por mí. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo te vimos así, Señor? Les aseguro que si no lo hacen con mis hermanos, no están haciéndolo para mí. Entonces, basado en eso,
Si yo he construido la red sináptica de la solidaridad, la red sináptica del ser prójimo, ¿y cómo es esa red? Ah, eso es lo que vamos a aprender a construir, a diseñar por lo menos, desde el punto de vista de la neurociencia. Entonces, el aprendizaje comprende la creación y el fortalecimiento de conexiones neuronales, de debilitamiento o eliminación de otras. Hay una red neuronal que ha crecido con este chico que es un poquito así, desentendido, poco solidario. Esa la vamos a cambiar, porque la vamos a desarrollar una red de solidaridad, de amor al hermano, de amor al prójimo. Vamos a diseñar los nodos que deben entrar en acción cuando esté frente a una situación. Esa red sináptica, vamos a trabajarla, vamos a reforzarla. Si no está, la vamos a crear. Si está, la vamos a reforzar. Vamos a garantizar que funcione cuando haya una situación. El grado de modificación depende del tipo de aprendizaje que ocurre. El aprendizaje a largo plazo implica una modificación más profunda. Si solo trabajo un valor un mes, no va a quedar instalado en mi cerebro. Tengo que trabajar, como ellos dicen, por lo menos 6 años. Por eso la primaria es decisiva. Y no tengo que estar cambiando de valor cada mes. No sé a quién se le ha ocurrido eso. Eso no es neurocientífico. Puede ser pragmático, puede ser interesante metodológicamente. Los valores de nuestra institución son 4. Y los 4 valores se trabajan durante todo el año, permanentemente. A cada una de las actividades, uno de los valores está entrando siempre a actuar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí esta primera sesión de nuestro conocimiento respecto a la neurociencia. Lo que hemos aprendido es que el cerebro tiene que formar, construir, y el profesor ayuda a la formación de una red sináptica cuya función está definida por la salida que yo quiero darle. Si yo quiero que él, a partir de la palabra, reflexione, interiorice para actuar en su vida. Ah, entonces, tiene sentido las dos competencias. Porque algunos la criticaban y decían, esa competencia, ¿no? Interesante. Quisiera escuchar a alguien, un testimonio de lo que hoy ha aprendido. Doris Alama Nizama tiene ya el micrófono abierto, así que ella va a hablar en primer lugar. Lo apagó. Qué mala eres, Doris, para mí. Ya había hecho, no quiere decirme nada. A ver, ¿quién va a dar testimonio? ¿Qué es lo más interesante que hoy te ha enseñado este encuentro con la neurociencia y este encuentro y la reflexión? Hermana Karina hizo una reflexión profunda al inicio, vital, para poder ubicarnos en la tarea que nos corresponde. Roxana Segarra, te escucho. Doctor, nuevamente reiterarle mi agradecimiento a usted y a la ODEC de Sullana. Realmente esta primera parte, sobre todo para mí que he escuchado, ha sido interesante en el sentido de, por ejemplo, esta red, ¿no? Cómo se da en los procesos y cómo llega hasta esta parte que usted nos habló sobre la salida y el receptor de salida, ¿no? Que es tan importante sobre todo en el área de religión. Y hace un enlace excelente con lo que habló del cerebro, ¿no? Del reptiliano, todo ello, ¿no? Entonces realmente en este momento en el que
estamos viviendo y con tantos desafíos, creo que la gran mayoría de jóvenes, sobre todo en secundaria, no digo todos, pero la gran mayoría se ha quedado en el cerebro reptiliano, ¿no? Y es un reto para nosotros los profesores de religión llegar al corazón del estudiante, porque nuestro arzobispo de aquí de Arequipa nos decía en un curso que recibí también, nos decía lo siguiente: denles amor, denles cariño al estudiante, no les den tanto conocimiento, sino lleguen al corazón del estudiante, porque eso es lo que ellos necesitan. Muchas veces no nos enteramos de los problemas, situaciones en las que viven, sobre todo ustedes los de secundaria, nos decían, ¿no? Ustedes que entran y salen una y otra clase. Es muy distinto al profesor de inicial y de primaria. Entonces, ustedes que están más cercanos a Dios, háblenles al corazón de los estudiantes, porque si a nosotros los mayores Dios nos habla a nuestro corazón, nos pide que nosotros, eh, en la mayoría de edad que tenemos, ¿no? Sepamos por lo menos usar eso para que podamos llegar a este corazón de un estudiante que a veces está muy, muy dañado, ¿no? Entonces, eso nos pedía. Entonces, yo escuchándolo en esas partes, realmente me he sentido muy conmovida porque es cierto, ¿no? Quizás lo que nos falta es tener un poco de hacer un alto de repente en nuestra vida, ¿no? Y decir, bueno, tengo que hacer esto, ¿no? O sea, no tanto es de yo querer avanzar en la currícula, o que así me manda, o que hay un libro, tengo que terminarlo, o que ya vienen a supervisarme, ¿no? Sino el hecho de qué es lo más importante para mi estudiante, ¿no? Lo que usted decía en evaluación formativa que nos dio, lo que era el propósito, ¿no? ¿Qué propósito tengo, ¿no? O sea, creo que de ahí parte todo, ¿no? Entonces, porque realmente, ¿qué queremos lograr en nuestros estudiantes, ¿no? Creo que esa es reflexión para nosotros y para los estudiantes. Gracias, doctor. Realmente hoy día ha sido muy satisfactorio escucharlo, ¿no? Gracias. Gracias también a la hermana que nos da estos cursos tan atinados, ¿no? Que en realidad, y realmente con una eminencia como usted, doctor Wilfredo, ¿no? Que tengo Muchas gracias. el honor Muchas de gracias. conocerlo personalmente de aquí de Arequipa, cuando usted venía pues aquí a dar sus cursos. Gracias. Realmente siempre lo he admirado y lo seguiré admirando porque Gracias. este trabajo que usted hace realmente es loable, ¿no? Para al menos para todos nosotros los docentes. Gracias, doctor. Carlito Carrillo Coloma. Ah, gracias, doctor. Solamente quería, me quedé muy, estaba muy atento cuando usted hablaba sobre esos puentes de las habilidades que tienen las damas y las que tienen los varones. Mi pregunta era si tiene que ver aquí también el que nos guste hacer cualquier actividad o la actividad que se nos pida, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si a mí me piden que pinte un pato, termine el año 2024 y yo no lo he terminado de pintar, Ya, pero si a mí me piden que haga un trabajo de albañilería, de carpintería o esas cosas que son, lo haría, porque ya. me gusta hacerlo, porque me agrada, no lo haría mucho más rápido. Por eso la pregunta era si también tiene que ver aquí el hecho de que nos agrade lo que se nos pide hacer. Porque en el Eso caso de tiene los que ver. chicos, a Ya. veces nosotros les pedimos que hagan alguna actividad, pero a ellos como que no les interesa mucho hacer esa actividad, como que no les agrada hacer esa actividad, Así. ¿no? Entonces ahí era mi pregunta, si también tiene que ver eso allí. Tiene que ver. Gracias, Y doctor. ese es, en primer lugar, la amígdala. La amígdala se cierra, no quiere, pues. Y entonces el maestro tiene que hacer un abre amígdala. Si la amígdala está cerrada, y por ahora me voy a quedar acá, mañana, no se lo pierda, las amígdalas y el hipocampo. Voy a responder de una manera extraordinaria a la pregunta de Carlos. Y efectivamente es la amígdala la que cierra, y si se cierra, no quiere, pues. Por más brillante que esté todo el cerebro, no quiere, pues. Y entonces nos enfrentamos a chicos que no quieren. Y entonces la neurociencia nos va a enseñar cómo se abre la amígdala. Mañana, no se lo pierda. ¿Cómo se abre la amígdala? Ok, Gracias, muchas doctor. gracias. Ya, ahora sí, ya nos estamos pasando algunos minutos. No sé si David o la hermana Karina es quien cierra esta sesión, salvo que había dos, quería, Juanita Dioses, le escuchamos, Juanita,
quería... Profesor, buenas noches. Algo interesante, de verdad. Yo de su ponencia rescato algo muy interesante para mí, es que el aprendizaje cambia la estructura del cerebro. Creo que este año debemos ir con esa iniciativa, ¿verdad? Buscar esa red sináptica del estudiante donde podamos nosotros construir ese aprendizaje, encontrando dentro de sus inteligencias múltiples lo que él quiere, ¿cierto? Porque muchas veces, de acuerdo a nuestro testimonio con maestro, queremos implantar en el alumno algo que él no le gusta, como decía el profesor Carlitos Carrillo, ¿cierto? Pero mira qué interesante es, profesor, que mediante esta red sináptica, nosotros como docentes tenemos la oportunidad de formar y de construir dentro del cerebro del estudiante. No solamente tenerlo ya como una imagen, que el conocimiento tiene que ir ahí, lo que yo voy a dar en el día, no, sino de buscar construir lo que el estudiante quiere. Por eso esta ponencia que usted ha dado hoy, profesor, sobre la neurociencia en el área de religión, mire, en el área de religión donde debemos construir lo que usted decía anterior, el amor, la fraternidad, de que el estudiante no solamente nosotros seamos los formadores. Ahora con esta evaluación formativa nos permite a nosotros ir tratando al estudiante a ir superando sus debilidades y buscando sus fortalezas. Eso es todo, profesor. Ok. David o hermana Karina. Sí. No sé, creo que hay un problemita con el micrófono. Hola. Ya está. Sí, ya lo tengo. Listo. Profesor David. Bien. Bien, estimados colegas, creo que ha estado muy interesante la actividad el día de hoy. Nos vamos con muchos aprendizajes, sistematizando algunos de ellos, ¿no? La importancia para lograr realmente aprendizajes, tenemos que llevar la idea clara de que tenemos que construir una red sináptica. Entonces, ¿cuál es la red sináptica en el área de religión? Es lo que poco a poco vamos a ir construyendo. Pero el doctor hoy ya nos dio alguna inducción al respecto cuando nos mostraba, ¿no? Ese propósito de resultados, como es en este caso, ¿para qué se enseña educación religiosa? ¿No? Hagámonos esa pregunta, ¿para qué enseñamos educación religiosa? Y allí vamos a encontrar los resultados que queremos lograr, ¿no? Y a partir de ahí, también me imagino que ya mañana nos va a ir dando un acercamiento un poquito más preciso al respecto de cómo el currículo que tenemos actualmente nos ayuda a construir esa red sináptica, ¿verdad, doctor? Entonces, Sí, claro. en ese sentido, pues invitarles el día de mañana a nuestro segundo día de taller, el cual nos permitirá seguir comprendiendo más nuestra área a partir de los aportes actualizados que nos da la neurociencia en este caso. Recuerden que los días de talleres son 3, del 20 al 22. Estamos iniciando a las 7 y aproximadamente 9 con algunas consultas por allí, ¿no? Y algunas reflexiones o aprendizajes que nos vamos llevando, ¿no? Ahí está el temario, se les compartió el brochure a todos ustedes. Tenemos 2 metodologías, la sincrónica, que es del día, los 3 días de taller que vamos a tener, y la sincrónica es ya un poco ir aterrizando todas estas ideas fuerzas en un trabajo, en una actividad concreta en el aula, que el último día, junto con el doctor, vamos a explicar. Lo importante es que esto se concretice en el aula para que tenga los efectos que en este caso la ODEX-Sullana se propone como objetivos de capacitación. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Agradecer en nombre del director de la ODEX-Sullana su asistencia, ¿no? Su participación en el chat. Estamos dejando también la asistencia del día de hoy para que registre su primer día de taller. Así que revisamos el chat
dejamos nuestra asistencia y podemos salir de la sala. Una vez más, doctor Mario, muchísimas gracias. Estimados coordinadores de ODEC Sullana, también muchísimas gracias por su presencia. Y nos encontramos el día de mañana, 7 de la noche, por este medio. Que tengan una bendecida noche todos y cada uno de ustedes. Buenas noches. Gracias, profesor Mario Bufero. Gracias, gracias. Dios los bendiga. Gracias a todos. Dios nos bendiga. Que pasemos una bonita noche. Buenas noches, madre. Buenas noches. Profesor, Buenas gracias. noches. Muy bonita charla. Buenas noches, buenas noches. Gracias, hermana. Gracias, muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias. A todos ustedes. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo.